Ahora conoceremos los circuitos de negociación política a través de un caso, el proceso de negociación del Pacto por México. Comencemos mencionando que la negociación es un proceso de resolución de un conflicto entre dos o más partes, mediante el cual ambas o todas las partes modifican sus demandas hasta llegar a un compromiso aceptable para todos. Por tanto, como resultado del proceso en cuestión, los involucrados llegan a un acuerdo que no habrían podido conseguir de manera individual, además de mejorar su situación precedente a la negociación. En la negociación política es importante tomar en cuenta los procedimientos llevados a cabo por parte de quienes intervienen, los intereses en juego, el cálculo de los efectos de las decisiones y especialmente de los que pueden ceder, es decir, hasta dónde es posible el intercambio entre los involucrados para que obtengan resultados favorables. La ganancia. Tras las elecciones federales de 2012, en el Congreso de la Unión volvió a ratificarse el pluripartidismo y las alianzas volvieron a ser un recurso inherente a la dinámica legislativa. En estas condiciones, el PRI y el PRD construyeron los primeros esbozos de lo que pensarían podría ser un acuerdo programático importante. Al poco tiempo, se persuadió a la dirigencia de Acción Nacional. Del convenio inicial de las tres principales fuerzas políticas y el equipo presidencial de Enrique Peña Nieto, se constituyó un programa de gobierno denominado Pacto por México. Este contenía 95 compromisos sobre diferentes materias de política pública, incluida una agenda legislativa con 63 propuestas. La manera en la que se suscita el intercambio de intereses refleja la capacidad institucional de los poderes ejecutivo y legislativo para generar acuerdos. Además, durante el intercambio se revelan las reglas por las que congresistas y el gabinete presidencial interactúan al definir una ley. El asunto, en consecuencia, no radica en saber cuántas reformas se han generado, ni en la psicología política de los protagonistas, tampoco su comportamiento durante las negociaciones que se dieron a puerta cerrada, sino en el intercambio político que se expresa de forma pública por medio de sus iniciativas de reforma, así como las cuestiones que se acordaron en ello. El cambio institucional del Congreso mexicano se puede identificar por la forma en la que se construyen los acuerdos y por los temas que se discutieron y reformaron. Si el pacto no hubiera generado cambios en la relación entre el legislativo y el ejecutivo, podríamos decir que los valores y rutinas se presentaban semejantes a las de años anteriores y que simplemente el trabajo legislativo seguía una tendencia a la institucionalidad, en tanto que las rutinas ya definidas alcanzan un rendimiento notable. Empero, la institucionalización debida al pacto no se debió a las rutinas, sino a la inclusión de nuevas prácticas o se presentaban en forma germinal. El Pacto por México trajo consigo un cambio institucional que estuvo asentado en la participación activa del presidente de la República y su partido en las negociaciones con el PAN y el PRD. De acuerdo a la participación de estos grupos durante los debates, es posible afirmar que el Poder Legislativo estuvo lejos de estar supeditado al Ejecutivo. No se debe pasar por alto el papel que jugaron los acuerdos, pues sin formalizarse una coalición de gobierno, las fuerzas políticas decidieron, a partir de ello, transformar el desarrollo institucional de las coaliciones legislativas, faltando para concretarse la negociación de los integrantes del gabinete. Asimismo, el Pacto por México se completó el viraje político que los partidos ya habían acordado en relación a la forma de establecer prioridades. Para eso contribuyó la iniciativa preferente, recién aprobada en la primera mitad de 2012, y en la que se facultó al Ejecutivo a promover al menos 2 proyectos reformadores por periodo. En este sentido, el pacto mejoró los objetivos de esta última reforma, pues los partidos elegirían las iniciativas más importantes para su discusión. Por tanto, la capacidad de ceder de los diferentes actores políticos cambió institucionalmente la forma en que los poderes ejecutivo y legislativo acordaron la legislación. La dinámica legislativa basada en la negociación permite comprender los factores que contribuyeron a formar coaliciones legislativas. Las reformas en materia educativa y telecomunicaciones son útiles para constatar lo anterior, pues estas fueron resueltas por consenso casi unánime.
En las reformas constitucionales sobre educación se retomaron con mayor énfasis 2 de 8 compromisos del pacto, como fueron los casos del Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional de Evaluación. Los otros 6 tópicos incluidos serían discutidos en las leyes secundarias, estableciéndose las prioridades reformistas de acuerdo al pacto. Ocasionó que el PAN y el PRD hicieran suya la iniciativa en su paso por el Congreso. Ambos coincidían en que al aprobarse esta sería una victoria histórica en beneficio de la calidad educativa y en contra del poderío sindical en el otorgamiento de las plazas. En cuanto a las reformas en telecomunicaciones, el diseño de la primera iniciativa fue similar al proceso de conciliación visto en la educativa, debido a que en el proyecto de ley se ajustaron los planteamientos de los partidos suscritos al pacto y no solo del Ejecutivo y su partido. Prácticamente todos los puntos acordados estarían plasmados de forma general en los artículos reformados de la Constitución, aunque varias medidas, en particular, al igual que con la educativa, se detallarían hasta las leyes secundarias. Un factor que contribuyó para negociar en coalición fue la agenda, pues esta empezó a verse como parte del cambio institucional. Recordemos que el reglamento del Congreso contemplaba la obligación de conformar una agenda legislativa a partir de unificar las propuestas de cada partido, aunque en la práctica se formulaba de manera coyuntural, incluyendo temas aislados y en ocasiones con la incidencia presidencial. Así, el pacto hizo posible tener un cuerpo programático con el respaldo del Ejecutivo y el Congreso, con el cual se indicaban los plazos de acuerdos, útil también para convocar a distintos actores externos con interés de tener injerencia en los problemas legislativos tratados. La dinámica que ha suscitado el cambio institucional del Congreso en buena parte permite las prácticas de conciliación que realizan los legisladores. Por ese motivo, al intentarse la disolución del pacto, no se presentó la parálisis de los trabajos, sino que las negociaciones se mantuvieron. Si bien en adelante las reuniones solo sirvieron para atender los asuntos pendientes del mismo pacto, pero sin una agenda de por medio. Precisamente, los 3 partidos principales continuaron las negociaciones para atender las reminiscencias de la reforma hacendaria, haciendo lo posible por establecer las bases de esta a partir de encontrar coincidencias, cosa que sucedió al unificar el PAN y el PRD sus criterios con el gobierno. El primer instituto aceptó legislar en la materia porque pretendía incluir temas que impulsaba desde legislaturas anteriores, como era fomentar la eficacia recaudatoria, fortalecer el federalismo fiscal y la revisión de los subsidios. Por su parte, los perredistas concordaban con el gobierno en su propósito por generar mayor capacidad recaudatoria, otorgar mayor presupuesto a la seguridad social, crear un sistema impositivo en donde pague los que ganan más y contribuyan más al gasto público y simplificar el sistema tributario. Es necesario subrayar que el asunto de la coordinación entre los actores que intervinieron en el proceso de discusiones y aprobación de las reformas tratadas. Gracias a la participación en el Pacto por México de representantes de los partidos políticos y grupos parlamentarios, estos tuvieron la oportunidad de plantear y discutir sus propuestas, evitando estar sometidos o bien estar disciplinados a sus dirigentes. Pese a la confrontación de ambas partes, también presentaron intereses comunes y por tanto coincidían en defender sus planteamientos. Incluso hubo disposición para delinear en conjunto las estrategias para impulsar sus acuerdos y la manera que requerían participar las comisiones y el pleno de las cámaras. Las interacciones políticas en torno al pacto deben ser considerados parte de la transformación del régimen político mexicano, pues la relación entre el poder ejecutivo y legislativo tuvo el mérito de adaptarse a uno de los cambios políticos más importantes de las últimas décadas: el pluralismo en el Congreso de la Unión y la incapacidad que una sola fuerza establezca una agenda legislativa o que ella prevalezca para la aprobación de las reformas. Debido a esta situación, los representantes de las fuerzas políticas dominantes en el Congreso comprendieron la necesidad de llegar a acuerdos por medio de la negociación, cediendo a cambio de obtener logros en su interés, demostrando que la única manera de actuar es a través del recurso de la práctica política, coordinando sus esfuerzos. Esta cápsula se elaboró con información del artículo del profesor Lorenzo Arrieta titulado
la negociación política en el cambio institucional de la dinámica legislativa a propósito del Pacto por México. Nos vemos en la próxima ocasión.